importante que pensemos lo que vamos a decir. Que si estoy enojado, pensemos por un momento, tomemos un espacio, reflexionemos qué es lo que queremos decir y ahí sí lo comuniquemos a las personas. Porque podemos generar un sentimiento negativo hacia alguien y no queremos hacerlo, especialmente con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos y con todas las personas con las que nos relacionamos. Entendamos un poco que podemos lastimar, herir u ofender a una persona incluso sin darnos cuenta. Por eso nos equivocamos si pensamos que las decisiones, digamos que la infelicidad o las situaciones de sufrimiento vienen de causas ajenas a nosotros. Realmente nosotros somos los únicos dueños de nuestras emociones. A veces decimos, yo voy a ser feliz el día que tenga esto, el día que logre esto. Eso sencillamente es parte del proceso, pero realmente somos los únicos dueños de la felicidad. Yo decido digamos que disfrutar de un café, o yo decido disfrutar de esto que estoy viviendo o de las situaciones que a veces no son fáciles, porque todos tenemos que pasar por situaciones difíciles. Pero ¿qué me trae esto? ¿Qué enseñanza me puede dar? ¿O cómo lo puedo manejar de una manera positiva para que esto no me afecte y para que esto no dañe mi entorno, para que no me afecte tanto? En la medida en que yo soy dueña de esas emociones, puedo lograr manejar esa situación. Por eso es tan importante ser consciente. ¿Qué emociones estoy sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy manejando esto que me está pasando? ¿Estoy enojada? ¿Estoy triste? ¿Estoy preocupada? ¿Tengo angustia? ¿Estoy feliz? Entonces, a partir de ahí, empiezo a ser más consciente. Cuando ya detecto esa emoción, cómo se está dando, qué estoy sintiendo y cómo lo puedo manejar, es mucho más fácil para poderme relacionar con otros y hacer que ese entorno sea agradable. Empecemos a ser un poco más conscientes de lo que estamos pensando, porque en la medida en que yo pienso, también estoy actuando y reflejando cosas. A partir de ahí, seamos conscientes de lo que decimos. ¿Qué quiero? ¿Qué mensaje quiero dar? ¿Y cómo quiero llegar a esas personas? A partir de esas palabras, cuando soy más consciente, entonces también voy a asegurarme de que el mensaje que quiero dar va a ser el correcto y no se va a dar para malinterpretaciones. Y de mis actos, porque a veces actuamos impulsivamente y no nos damos cuenta que con esto lastimamos, ofendemos, herimos a otras personas, incluso a nuestros seres amados en sí. Por eso, para transformar mi casa, tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por darme cuenta de qué está pasando conmigo y cómo manejar esta situación. Por eso los invito en este momento a que nos desconectemos por un momento. Los invito a que nos relajemos por un momento y que empecemos a ser un poco más conscientes de nosotros mismos. Les pido que por favor se pongan cómodos, que respiremos profundo. Vamos a tomar aire. Guardamos el aire, contamos hasta 3 y exhalamos lentamente. Tomamos aire, respiramos profundo y exhalamos lentamente. Respiramos profundo y empezamos a escuchar ese sonido que está al fondo. Vamos a soltar nuestros pies, nuestras piernas. Vamos a alejarnos un momento de la angustia de que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que hacer alguna actividad. Vamos a desconectarnos, a regalarnos 5 minutos para nosotros. Respiramos profundo, exhalamos, cerramos nuestros ojos y escuchamos los sonidos de la naturaleza. Soltamos hombros, cuello, espalda, nos soltamos
Tomamos aire y exhalamos. Ahora con tus ojos cerrados, vas a pensar cómo te sientes en este momento. ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Estás tranquilo o tranquila? ¿Estás angustiado o angustiada? ¿Tienes miedo? ¿Estás preocupado o preocupada? Respiras profundo. Exhala. Ahora vas a pensar cómo puedes solucionar esa situación que te intranquiliza o qué puedes hacer para mejorar esa situación que te está preocupando. Respiras profundo. Exhalas. Y vas a ser un poquito más consciente de lo que estás pasando con tu familia. ¿Cómo es tu relación con quienes te rodean? ¿Tienes la relación con tus hijos o hijas como lo esperas? ¿Crees que podrías mejorar esa relación de alguna forma? Respiras profundo y vas a pensar en alguna alternativa, en alguna forma para mejorar eso que te está preocupando, eso que está pasando por tu mente una y otra vez. Respiras profundo y sintiéndote más tranquilo, suelto y relajado porque sabes que hay algo con lo que tienes que trabajar. Y vamos a trabajar por esto. Empiezas a sentirte mucho más tranquilo, suelto y relajado. Respiras profundo. Exhala. Y poco a poco vamos a volver al aquí y a la ahora, pero sintiéndonos más tranquilos, sueltos y relajados. Vamos a sentir que esa música nos va tranquilizando, se va llevando esa dificultad. Ahora volvemos al aquí y a la ahora, pero nos sentimos mucho más tranquilos, sintiendo que ya descubrimos un poco de cómo nos estamos sintiendo y vamos a empezar a trabajar en esto para darle solución. Para iniciar el proceso de transformación es importante que entendamos por qué está pasando el otro. A veces regañamos a nuestros hijos e hijas, a veces discutimos con nuestra pareja, a veces nos peleamos con los compañeros de trabajo, porque a veces ellos tienen un mal momento, porque nosotros estamos pasando un mal momento. Empecemos a ponernos en el lugar de la otra persona. Empecemos a decir, ¿qué pasaría si yo estoy viviendo esto? ¿Qué puede estar pasando esa persona? ¿Cómo se está sintiendo? Y ahora, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué podría hacer para lograr que podamos tener mejor relación? ¿Qué cosas puedo hacer yo para ayudar al otro? Cuando me pongo en los zapatos del otro, de lo que está viviendo, de la situación que puede estar pasando, de lo que puede estarle generando, es mucho más fácil poder ayudar. Si en algún momento sentimos que esas emociones, esas sensaciones que estamos experimentando nos sobrepasan, es importante que busquemos apoyo. Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarnos. Siempre hay alguien que está dispuesto o que tiene las herramientas para apoyarnos.
Puede ser un familiar, puede ser un amigo. A veces el simple hecho de que comentemos cómo nos sentimos, alguien que nos escuche nos puede servir de gran ayuda. También es importante buscar los canales de ayuda, de atención en donde nos encontremos. Y si es necesario y sentimos que definitivamente necesitamos ayuda de un profesional, pues realmente busquemos este tipo de apoyo. Cuando cambias tú, todo va a empezar a cambiar. Tu entorno también lo hace. Cuando empezamos no sé si les ha pasado, que empiezan a tener unos cambios positivos en su vida y la gente empieza a percibirlos de una manera diferente. Cuando somos más positivos, cuando estamos más alegres, la gente también empieza a percibirlo de esa manera y entonces la gente también está más receptiva a escucharnos, también empieza a decir que quiere estar más cerca de nosotros y entonces esto nos hace sentir mucho mejor. Eso es casi que una cadena que lleva una cosa a la otra y esto se va viendo de una manera positiva. Apenas hayamos trabajado en este sentido, esto quiere decir que ya estamos listos para trabajar en el exterior. Es importante, ya que permanecemos tanto tiempo en casa, que busquemos que ese espacio en donde permanecemos sea agradable. Busquemos que nuestro espacio permanezca limpio, que sea ordenado. Entre más cosas tengamos acumuladas, nos da la sensación de opresión, de cansancio, de agotamiento. Por eso es importante que tratemos de ordenar los espacios y de eliminar las cosas que realmente no nos sirven o no nos gustan o realmente no utilizamos. Tratemos de abrir ventanas, eso permite que circule el aire. Tomemos pequeños baños de sol, eso nos ayuda también a liberar endorfinas, nos ayuda a sentirnos mucho más activos y además nos ayuda a mejorar nuestro sueño. Evitemos espacios saturados de muchas cosas. Si digamos que tuve que desplazarme a mi comedor o a un espacio donde es el espacio donde trabajo o donde permanezco mucho tiempo, tratemos de evitar que esté lleno de objetos para que nos permita concentrarnos muchísimo mejor. Y tratemos de decorar ese espacio de una manera que nos agrade, que nos guste. No necesariamente tenemos que hacer grandes inversiones de dinero, sencillamente siendo creativos y buscando que ese espacio sea positivo y agradable para todos, podemos conseguirlo. Es importante que entendamos que en nuestra casa el espacio es maravilloso, pero que eso depende solamente de nosotros. Realmente nuestra imaginación es el límite y realmente la imaginación no tiene límite. Así que convirtamos ese espacio de recreación, de diversión, busquemos compartir con nuestros hijos o con nuestras hijas un espacio agradable. A veces en la virtualidad se nos ha dificultado poder separar nuestro trabajo y olvidamos que las personas no están 24/7 disponibles para nosotros. Entonces, organicemos un horario, tratemos de buscar esos entornos que sean positivos y dediquemos un horario también para compartir en familia. Podemos jugar a juegos de roles, adivinanzas, empezar a bailar dentro de nuestra casa, casi que dentro de estos espacios y la situación que estamos viviendo nos ha permitido también acceder a una herramienta inmensa de muchísima información a través de espacios de esparcimiento. Hoy en día encontramos espacios para bailar, lecturas, libros que se han convertido en espacios gratuitos. También podemos contar cuentos, compartir nuestros deberes es también necesario. Podemos armar un jardín, podemos jugar juegos de mesa. Tratemos de compartir y de equilibrar un poco en el espacio también de nuestra familia, de nuestra pareja y de recobrar un poco esas amistades. Recordemos que nosotros podemos hacer lo que queramos, solo depende de nuestra imaginación y de lo que nosotros queremos hacer. Es importante que entre todos compartamos ese espacio de deberes. ¿Y por qué hacerlo algo que sea negativo? ¿Por qué no, mientras lavamos la loza, escuchamos música? O, por ejemplo, a todos le asignamos una tarea o una actividad específica. Podemos también disfrutar de esos espacios y convertir, por ejemplo, en una carrera para el que termine más rápido, o que si terminamos y hacemos eso podemos ver una película, armemos un cine en casa. El espacio de nosotros es
quien se encarga de esto. A veces hay algo que es muy importante y acá estamos viendo una chiquita que nos dice, ¿y tú estás dando buen ejemplo? Eso va para todo, porque nosotros como padres realmente es una labor muy, muy importante. Yo sé que es algo que no es fácil, pero también es algo maravilloso. Y ser padres implica un trabajo 24 horas. Y eso implica que nuestros hijos todo el tiempo están imitando lo que nosotros hacemos. A veces les decimos que no, debemos enseñarlos a no mentir, pero con nuestras acciones les estamos enseñando a que mientan. A veces no nos damos cuenta y les estamos diciendo, tú nunca debes engañarme, nunca debes decirme mentiras, pero de pronto a veces en nuestra cotidianidad le decimos, dile a la profesora que no pudiste entregar el trabajo porque se nos fue la luz. Y resulta que el niño se está dando cuenta que no fue la luz, sino que sencillamente olvidamos o descuidamos algo. Es importante que les enseñemos a ser honestos, a ser responsables, a que el espacio, a manejar nuestras emociones, a que el espacio en el que interactuamos puede ser positivo. Y eso solamente depende de nosotros. Si yo le digo a alguien, cálmate, pero yo no me sé calmar, ¿cómo le voy a pedir o cómo le voy a exigir que lo haga? A veces les decimos a nuestros niños que no haga una pataleta, pero nosotros hacemos berrinche por otras cosas, obviamente, ya no es por el dulce o por el helado, pero lo hacemos porque no nos escuchan, gritamos, azotamos la puerta, no sé, manejamos inadecuadamente nuestra frustración. Entonces es importante que entendamos que esto es necesario, que nosotros debemos ser ejemplo en todo sentido. Yo no le puedo decir a mi hijo, yo creo en ti, pero cada vez que él tiene que presentar una prueba, yo estoy diciéndole por detrás qué es lo que tiene que decir. En ese caso le estoy diciendo, realmente no creo. Cuando yo utilizo ese tipo de técnicas, le estoy diciendo, no confío. Y entonces solamente confío en lo que yo te voy a decir. Seamos muy cuidadosos en ese sentido. Yo sé que a veces no lo hacemos con mala intención, pero podemos estar haciendo cosas inadecuadas y que eso se va a ver reflejado en el comportamiento de nuestros hijos. Más adelante, cuando ellos sean adolescentes o adultos, vamos a decir, ¿por qué se comporta de esta manera? Y sencillamente fue que le dimos inadecuadas instrucciones. Realmente no le enseñamos con nuestro ejemplo. Y eso vale más que 1000 palabras, porque las palabras a veces se van, se olvidan, pero recordemos qué es lo que más en nuestra mente está, lo que nosotros vimos, lo que nosotros vivimos. Y eso nos va a dejar marcados para toda la vida. Entonces seamos muy cuidadosos en ese sentido. Si yo le digo digamos, yo le digo a mi hijo, pero es que hay que divertirse con lo que tenemos, pero yo todo el tiempo estoy haciendo mala cara, si todo el tiempo estoy enojado, si todo el tiempo estoy echándole la culpa a los demás, si yo no asumo mis responsabilidades, si él ve que yo no soy un buen ejemplo, entonces, ¿cómo le voy a exigir algo que esa persona no está dando? ¿Cómo le vamos a pedir a ese niño, a esa niña, a ese joven o a ese adolescente que realmente se comporte y que sea ejemplo cuando yo realmente no lo estoy haciendo de la manera que debería ser? Recuerda que todo depende de ti. Tú decides, tú eliges y tú y nadie más que tú puede hacer de tu casa un espacio agradable, un espacio positivo. Y todo en el marco del buen trato. ¿Qué nos cuesta hablar? ¿Qué nos cuesta buscar estrategias de solución? Y si realmente sentimos que no podemos, siempre hay alguien que nos puede escuchar. Les agradezco muchísimo por este espacio. Los invito en Mujer Líder Territorio de Paz. Van a encontrar espacio de esparcimiento en donde todo el tiempo estamos publicando imágenes, donde todo el tiempo estamos dando pautas de apoyo. De la misma manera, los invito a suscribirse a nuestro canal de Psicotips, en donde ha sido un canal diseñado para ustedes con diferentes espacios, ideas, en donde estamos trabajando en tips para mejorar nuestra vida y que nos permita tener espacios de bienestar para toda la familia. Les deseo un buen día y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, papitos. Mi nombre es Marisol Galindo.
Soy la psicóloga en práctica que los ha venido acompañando desde el inicio de este año. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, que las niñas se encuentren muy bien en casa y que toda su familia se encuentre bien. El día de hoy les voy a hablar sobre unos temas que son muy importantes para ustedes, papitos, que son vitales para el aprendizaje y el desarrollo de sus niños, para el trabajo que estamos realizando todos en este momento desde casa. Permítanme un segundo, les comparto las diapositivas. Les voy a hablar sobre autonomía, honestidad y dependencia en nuestros niños. Temas que son demasiadamente importantes y que ustedes como padres de familia deben conocerlos. Espero que esta escuela de padres les sirva muchísimo y que puedan poner en práctica todos los temas y todos los aprendizajes que les dejaremos el día de hoy. Para iniciar, les voy a leer este cuento. Quiero que por favor todos me presten atención porque es muy importante que entendamos cada uno de los puntos que les voy a leer y que hagamos una reflexión individual de si estamos criando de una forma parecida a la que está creando la mamá de nuestra historia. Les quiero iniciar también antes con esta pregunta. ¿Soy ejemplo de autonomía, honestidad y dependencia para mi hijo o hija? Sale el sol y sus rayos brillantes se cuelan por los agujeros de la persiana. Clara mira la luz y juega con las sombras. Escucha los sonidos de la mañana. Algunos pajaritos, tintineos de tazas en la cocina y la radio que mamá nunca se olvida de poner. Huele a café. Mamá debe estar a punto de entrar en la habitación. Se mueve el picaporte. Ahí está. Clara hace una bolita con su cuerpo. Agarra la sábana, se cubre por completo hasta la cabeza y se hace la dormida. Clara, hora de levantarse. Hay colegio y no podemos llegar tarde. Clara asoma sus ojos. La persiana ya está subida del todo y las sombras ya no están. A vestir. Mamá, yo sola. No, que llegamos tarde. Mamá le enfunda la camiseta, los pantalones y los calcetines. En la cocina le espera un tazón de leche. Clara se sienta a la mesa y alarga el brazo para coger cereales. Mamá, yo sola. No, Clara, que los tiras todos al suelo. Mira qué tarde es. Por la mañana todos son prisas. Al terminar de desayunar, toca lavarse la cara y prepararse para salir. Mamá, yo sola. No, no llegas al lavabo y llenas todo de agua. Yo lo haré por ti. Bueno, papitos, quiero que pensemos un momento y miremos esta historia y nos pongamos a pensar si nosotros también hacemos esto en casa. Si nuestras niñas, nuestros niños nos dicen que ellos quieren hacer algo y nosotros les decimos que no, sea por prisa, sea porque ellos lo hacen de pronto no de la forma que nos guste o por alguna razón, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos nosotros en vez de permitir que ellos solitos lo hagan o que ellas solitas lo hagan? Pensemos un momento y detengámonos a ver si esta es una conducta adecuada o no y si es un comportamiento o una enseñanza adecuada que le estamos dejando en este momento a nuestros niños. ¿Cómo desarrollo la autonomía en mis hijos? Se preguntarán ustedes. Principalmente, por eso lo puse enmarcado y con un poco más de tamaño, el ejemplo. Antes de todo, nosotros debemos ser ejemplo para nuestros niños. El ejemplo lo es todo, porque de nada sirve que yo le diga a mi hijo, la loza se lava de tal forma si yo lo hago de otra manera. O si yo le digo a mi hijo, a mi hija, esto que estás haciendo está mal, pero él luego ve que yo también lo estoy haciendo. Entonces él se va a confundir, ella se va a confundir y van a decir, ¿por qué mi mamá o por qué mi papá me dice que no haga esto si él lo está haciendo? Recordemos que los niños son el reflejo de los padres, el reflejo del hogar, de los valores, de todas esas creencias, de todas esas cultura, todo eso que nosotros les enseñamos en casa, ellos son ejemplo de esto y a donde vayan van a mostrar de dónde vienen, qué es lo que poseen y qué es lo que sus papás o sus familiares en casa les han enseñado. Entonces, principalmente ser ejemplo. Si nosotros somos ejemplo, lo vamos a hacer todo porque ellos todo el tiempo nos están observando. Recordemos que los niños aprenden por observación. Entonces, todo el tiempo ellos están observando la conducta de los adultos porque somos nosotros quienes los guiamos.
¿cierto? Ellos nos ven como esa imagen a seguir. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestro vocabulario, con todo lo que hacemos a diario, porque esto es lo que ellos van a aprender y van a reflejar en cualquier contexto. Bueno, aquí les tengo algunos pasos, algunas pautas que podemos utilizar para fomentar esa autonomía en nuestros niños y que puedan ser unas personas responsables, que puedan ser unas buenas personas que le aporten a la sociedad y principalmente que aprendan a desenvolverse por sí mismos, que no siempre requieran del apoyo de sus papás o de otra persona para poder hacer sus cosas. Inicialmente, la paciencia. Como papás muchas veces no tenemos paciencia porque estamos cansados, porque tenemos que correr por el trabajo, porque tenemos muchas ocupaciones y la paciencia se nos agota, ¿cierto? Pero nuestros niños requieren paciencia porque ellos hasta ahorita están aprendiendo, ellos hasta ahorita están conociendo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a comprenderlos, a respirar profundo y a enseñarles que las cosas se pueden hacer con tranquilidad, que esto que le está haciendo puede que a mí no me parezca que está bien, puede que yo tenga otra forma diferente de hacerlo, pero debo ser paciente e irlo guiando, porque los niños no aprenden de un momento a otro. Esto es un proceso constante. No solamente nuestros niños, también los adolescentes, no los dejemos de lado. Con ellos también hay que tener paciencia y muchísima más porque ellos están en una etapa de cambios, de muchos cambios a nivel hormonal, de muchos cambios en su personalidad, a nivel social. Entonces con ellos también debemos ser muy pacientes. La confianza, debemos aprender a confiar en nuestros hijos. Muchos papitos de pronto dicen, no, es que si yo no lo hago, él no lo va a hacer bien. Pero, ¿y si probamos? ¿Y si le enseñamos y lo ponemos en práctica y miramos si sí puede? Si sí lo va a hacer bien. Recordemos que todos tenemos formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Ellos no pueden ser un robotcito que sea igualito a nosotros y que actúe igualito a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Dar confianza, depositar la confianza en ellos, decirles todo el tiempo, tú puedes, yo sé que tú lo vas a lograr. Si, por ejemplo, tenemos a nuestra niña que se estresa porque no puede realizar bien la tarea, porque no entiende matemáticas, porque no entiende español, vamos a alentarla y a decirle, confío en ti. Hija, tú puedes, hijo, tú puedes, yo sé que tú puedes, en que te puedo ayudar, en que te puedo guiar, pero no hacer las cosas por él o por ella, sino guiarlo en la realización de esas cosas. Después seguimos con el desarrollo intelectual. Es importante que les permitamos que ellos den todo ese potencial a nivel mental, que ellos estudien, que ellos lean, que ellos hagan juegos mentales, todas estas cositas que son importantes para su desarrollo, debemos incentivarlas en ellos. No siempre tiene que ser la televisión, no siempre tiene que ser el parque, los videojuegos, el helado. No, también el desarrollo intelectual es muy importante. Y desde pequeñitos debemos fomentarlo para que ellos empiecen a tener ese amor por el estudio, ese amor por el conocimiento y cuando sean grandes puedan ser personas que le aporten mucho a la sociedad a nivel intelectual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Así como buscamos muchos espacios de ocio como el parque, como jugar, bueno, etcétera, también es importante que les pasemos un libro y les digamos, léete este libro, a mí me pareció chévere, mira, lo vamos a leer juntos y después hacemos un debate, tú me dices cómo te pareció, yo te digo cómo me pareció, y así sucesivamente para ir empezando a fomentar ese desarrollo intelectual y que ellos lo hagan por ellos mismos. Entonces, como les decía, el ejemplo, si mi hijo me ve leyendo un libro, él se va a motivar por leer un libro, va a sentir curiosidad por leer, pero si me ve todo el tiempo pegado al celular, pues él también va a querer estar todo el tiempo pegado al celular. Entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de comportamientos. La interacción social es otro factor demasiadamente importante. Muchos papitos que ejercen unas pautas de crianza o un estilo de crianza sobreprotector no generan esos espacios de interacción social en los niños. Quieren que todo el tiempo, o en los adolescentes aún más, quieren que todo el tiempo estén en casa, que estén en el colegio, que estén en un deporte o que estén en otro tipo de actividades, pero que no estén compartiendo un espacio libre con sus amigos, con sus pares. Y esto es importante para el desarrollo de la personalidad de todos, desde pequeñitos hasta grandes. Entonces debemos brindarles esos espacios de interacción social. Si son pequeñitos, entonces con las personitas de su edad, con sus amiguitos, sus amiguitas, sus compañeras de estudio.
Y si son adolescentes, igualmente, debemos permitirles que tengan esa interacción social, porque esto depende de muchísimas cosas. Ellos absorben del mundo, ellos necesitan aprender nuevas cosas, interactuar con otras personas y no solamente estar encapsulados en su casa y siendo dependientes todo el tiempo de sus papás y de su familia, porque recordemos que somos seres individuales independientemente de que tengamos papá, mamá, pareja, hijos, somos seres individuales y por lo tanto debemos tener una interacción social con las demás personas. La empatía. Es muy importante, papitos, que fomentemos este valor en casa y que se lo enseñemos a los niños. Recordemos que la empatía es la capacidad que tienen los seres humanos para ponerse en el lugar del otro, para sentir lo que el otro siente, ¿cierto? Entonces pongámonos en la situación de una niña que, por ejemplo, de mi hija, que ella tiene alguna dificultad, por ejemplo, en matemáticas. Si yo no soy empática con lo que ella siente, con lo que a ella le está pasando y solamente estoy exigiéndole todo el tiempo que tiene que ser buena en matemáticas, que tiene que sacar buenas notas, que tiene que ser excelente, pero es que ella por más que intente no comprende, yo debo ser empático y decir cómo se siente mi hija. Me pongo en los zapatos de mi hija y digo, es súper difícil, la voy a guiar, la voy a ayudar, le voy a preguntar cómo se siente, por qué está sucediendo, en qué le puedo ayudar y apoyarla, guiarla y después dejar que ella solita lo haga, sin necesidad de que yo, como la veo que está teniendo muchas dificultades, entonces ven, hija, yo te hago la tarea porque veo que tú no puedes. No, eso no es la idea, ese no es el punto. La idea es que los entendamos, nos pongamos en su lugar y los guiemos para que ellos logren realizar esa actividad que nosotros necesitamos que ellos aprendan a hacer por sí solos. La responsabilidad, enseñarles que deben ser personas responsables, que la responsabilidad es uno de los pilares fundamentales con los que debe contar cualquier ser humano, es un valor fundamental, que ella debe ser responsable con sus tareas, con sus labores en el hogar, con su deporte, con su alimentación, con todas y cada una de esas actividades que realizamos a diario. Es importante que fomentemos esa responsabilidad en los niños, porque si yo hago todo por mi hija, ella nunca va a aprender a ser una persona responsable, porque no sabe cómo hacerlo, porque todo el tiempo mi mamá o mi papá me estuvieron haciendo todo. Me hacían las tareas, hablaban con los profesores por mí, hablaban con mis amigas por mí, todo lo hacían por mí, todo, absolutamente todo, y no me permitieron que yo me realizara, que yo fuera un ser individual y que yo aprendiera a ser responsable, a que debo cumplir un horario, a que debo hacer las tareas, a que debo alimentarme bien, a que debo de aquí a mañana llegar a un trabajo y debo cumplir un horario con unas funciones. Entonces es muy importante que también fomentemos esto en el hogar para la autonomía de nuestros hijos. Hábitos saludables, como mencioné anteriormente, la buena alimentación. Entonces la buena alimentación, que ellos tengan buenos hábitos de sueño, que hagan actividades que les permitan tener una mejor salud mental, que les permitan un desarrollo socioemocional, un desarrollo físico, un desarrollo mental. Es muy importante que les enseñemos hábitos desde pequeños, a cepillarse los dientes. Les enseñamos cómo se cepillan los dientes, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, las muelas de forma redonda. Bueno, todo esto que les podemos enseñar, que debemos comer frutas, verduras, todas estas cositas que son fundamentales, bañarse, vestirse, todos estos hábitos debemos enseñarlos, pero después ya debemos permitir que ellos solitos los hagan. No todo el tiempo, ven, yo te cepillo los dientes, ven, yo te visto, ven, yo te baño, ven, yo te peino, ven, yo te doy la comida, porque entonces los vamos a volver unos seres dependientes todo el tiempo. Y esto no se va a quedar en la infancia, esto va a trascender hasta la adultez y de aquí a mañana vamos a tener mujeres o hombres dependientes de una pareja, de sus papás, de un trabajo, etcétera. Entonces es muy importante que fomentemos estos hábitos, los enseñemos, pero dejemos que ellos solitos los hagan y los guiemos en la realización cada día de que sea mejor, una guía, una observación, más no que lo hagamos por ellos. Ocio. Como les decía anteriormente, no todo puede ser videojuegos, televisión, también hay espacios de divertirnos. Entonces podemos ir al cine, o podemos ir al parque, o podemos ir a hacer un deporte, o podemos ir a hacer diferentes actividades que le agraden a mi hijo.
Debemos permitir que ellos jueguen, que ellos se desarrollen, pero también enseñándoles que ellos lo pueden hacer solitos, que ir al parque es divertido, que yo voy a estar ahí acompañándolo o acompañándola, pero que no voy a ir a jugar por él, porque es él el que debe aprender a jugar, es él el que debe disfrutar los momentos. Yo solamente lo estoy acompañando en su proceso de desarrollo. Es muy importante que entendamos que los niños tienen las capacidades de todo, así como nosotros en la vida aprendimos todo lo que ahora sabemos, ellos también tienen la capacidad de hacerlo. Nosotros solamente somos una guía como padres de familia y familiares, acudientes o cuidadores. Solamente somos una guía para que ellos aprendan y ya después lo puedan hacer por sí solos y de aquí a mañana ser unos seres independientes que no necesiten de otra persona para hacer sus cosas. Y finalmente la independencia, lo que les vengo mencionando durante todo este rato. Es muy importante que les enseñemos a que sean personas independientes, que no necesite de mamá o de papá para hacer la tarea, que no necesite de mamá o de papá para cepillarse los dientes, para irse a la cama, para aprender el tele, para utilizar el computador, para hablar con las demás personas. Sí, todas estas actividades que realizamos, ellos deben aprender a hacerlas solos. Nosotros solamente los guiamos, los acompañamos y necesitan una ayuda. Somos como ese anclaje que está ahí apoyándolos, ayudándolos y guiándolos para que cada vez lo puedan hacer mejor. Pero nosotros no nos vamos a convertir en los que hagan todo por ellos, porque entonces ellos nunca van a aprender qué es hacer las cosas por sí solos y esa independencia se va a perder totalmente. Recordemos que los papás no somos para siempre, no vamos a estar para siempre en la vida de nuestros hijos, entonces es importante que fomentemos esa independencia desde pequeñitos para cuando ellos lleguen a la edad adulta no tengan ningún tipo de problema. Continuamos con la honestidad. ¿Cómo promover ese valor tan importante que es fundamental en la vida de una persona para su desarrollo a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar? ¿Cómo promuevo esto? ¿Cómo hago que mi hija o mi hijo sea una persona sincera, sea una persona honesta, que no vaya por la vida mintiendo o haciéndole daño a las demás personas? Nuevamente reitero y quiero que hoy ustedes se vayan con este término claro en su mente y es el ejemplo. Nuevamente el ejemplo, porque si yo le digo a mi hijo, está mal que tomes la billetera que no es tuya, o que tomes algo, que vayas a la escuela y que tomes el color o la cartuchera de tu compañera, eso está mal, eso no se debe hacer. Pero luego ella o él ve que tú estás sacando del pantalón de su papá, por ejemplo, la billetera, o que está sacando de la mochila de su hija o de otro familiar algo que no es tuyo. Entonces, va a quedar confundida, va a quedar confundido, va a decir, pero ¿cómo si mi mamá o mi papá me están diciendo que eso no está bien, pero ellos sí lo están haciendo? Entonces sí está bien, porque recordemos que ellos aprenden de nosotros y ellos no saben, llegan a una edad donde ellos no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entonces ellos van a creer que eso es una conducta normal y van a ir por su vida con ese pensamiento de que esa conducta es normal. Entonces debemos ser muy cuidadosos, principalmente el ejemplo. No hacerlo cómplice. Por ejemplo, si yo digo una mentira, por pequeña que sea, yo no puedo comprometer a mi hijo en esa mentira. Yo no le puedo decir, por ejemplo, que llegó el cobrador. Entonces, ay, yo no tengo dinero para pagarle. Vaya y dígale que yo no estoy. Inmediatamente la niña, el niño va a decir, pero ¿cómo si sí estás? Entonces lo estás volviendo cómplice de tu mentira y eso es lo que él va a aprender y ella va a aprender y van a ir por la vida haciendo lo mismo, creyendo que esa conducta es normal, que esa conducta está bien. No imitar acciones, perdón. Por ejemplo, si yo veo que algún familiar o alguna persona cercana a mí está haciendo algo que no es correcto, ¿sí? Como tomando, por ejemplo, el dinero del pantalón de otra persona, yo no debo imitar esta conducta porque mi hijo me está mirando.
todo el tiempo mi hija me está mirando, me está observando y está aprendiendo. Entonces debo tener mucho cuidado con no imitar las conductas de otras personas también porque creo que está bien o porque yo creo que solamente lo voy a hacer una vez, entonces no pasa nada. No, porque tu hijo no lo ve así. Tú lo sabes y eres consciente porque eres una persona adulta, pero tu hijo no lo sabe y eso es lo que él va a aprender. Lenguaje acorde a su edad. Papitos, recordemos que es muy importante la forma como le hablamos a nuestros niños y cómo les enseñamos todas esas cosas que necesitamos que ellos aprendan. Principalmente cómo lo hacemos por medio del lenguaje, sea verbal o no verbal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros gestos también, porque yo le puedo estar diciendo a mi hija, es que estoy muy enojada contigo, pero estoy sonriendo. Va a quedar confundida porque va a decir si está enojada conmigo porque me sonríe, ¿sí? O lo contrario, entonces le digo, es que estoy muy feliz, estoy orgullosa de ti, pero estoy enojada, estoy brava, estoy seria, o tengo cara triste. Entonces vamos a confundirlos, ¿cierto? Lo mismo con las palabras. Entonces, si mi hija es una niña pequeñita, pues debo hablarle acorde a su edad y explicarle las consecuencias de decir mentira, las consecuencias de no ser una persona honesta, pero a su edad, acorde a su lenguaje. Entonces lo puede hacer mediante el juego, hablándole claro, con las palabras que ella conoce o que él conoce, y no como si estuviéramos hablando con un adulto, porque obviamente no nos van a entender. Entonces, utilizar el lenguaje adecuado con niños y con los adolescentes. Estimular su conducta. ¿Qué es estimular la conducta? Entonces, así como muchas veces nosotros los castigamos porque cometen alguna falta, asimismo podemos estimular y premiar las buenas conductas. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que mi hijo trae a casa un color o una cartuchera de una compañera y me dice, es que no sé de quién es, yo la recogí, pero mañana voy a entregarla, voy a preguntar de quién es, o voy a enviar una foto por el grupo de WhatsApp, ahorita que estamos en la virtualidad. Entonces, esa conducta debemos estimularla, decirle muy bien, eso está muy bien, eso es lo que debemos hacer, no debemos coger las cosas que no son de nosotros, no debemos decir mentiras, debemos ser personas sinceras, porque podemos lastimar a otras personas. Sí, como explicarles todo esto que puede pasar y todas las consecuencias buenas que trae ser una persona honesta. Entonces es importante que estimulemos esa conducta con palabras como muy bien, eso estuvo muy bien, sigue así. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a reforzar una conducta positiva. Y esta conducta va a trascender durante lo largo de los años. Corregir positivamente. Entonces, como les decía, muchas veces nosotros los corregimos o los castigamos porque cometieron alguna falta, pero también podemos corregirlos de una forma positiva. Entonces, no necesariamente con gritos, con regaños, con golpes, sino hablándoles y explicándoles. Por ejemplo, si mi hija, vuelvo al ejemplo de la cartuchera, llega de la escuela y me trae una cartuchera que no es de ella, y le digo que de dónde la sacó y me dice, no sé, yo la cogí, me pareció bonita, tenía colores bonitos, la voy a coger para mí. No, le vamos a explicar que esa conducta no está bien, que eso no está bien, que esa cartuchera debe tener un dueño, debe tener una dueña y que eso se debe devolver. ¿Sí? Que esa conducta no está bien, que no está permitida y que esto le puede traer consecuencias negativas en su vida. Entonces, no vamos a coger y pegarla, ay, ¿por qué cogiste eso? No sé qué, porque ella no va a entender o él no va a entender. Entonces, si le explicamos, si hablamos y corregimos de una forma positiva, es más fácil que ellos aprendan y que la conducta se extinga totalmente. Hablar sobre la verdad. Es importante que fomentemos el diálogo con nuestros niños o con nuestros adolescentes. En la edad adolescente es mucho más importante el diálogo, siempre, durante toda la vida, pero con los adolescentes hay que ser mucho más precavidos porque es la forma en que podemos hablar de una forma un poco más asertiva con ellos y lograr que entiendan lo que les queremos decir y que no nos vean como sus enemigos. Entonces, con niños y con adolescentes debemos fomentar siempre un diálogo positivo y hablándoles sobre el valor de la verdad. ¿Qué es decir la verdad? ¿Por qué es importante decir la verdad? ¿Qué consecuencias trae no decir la verdad o qué consecuencias trae decir la verdad? Es importante que hablemos con ellos para que ellos tengan claro ese concepto en su mente y cuando necesiten abordarlo lo tengan tan claro que lo hagan sin ninguna dificultad.
Responsabilizarse de sus actos. Muchas veces los papitos cometen el error de que su hijo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la cartuchera, la cogió, se la llevó, no dijo de quién era, no la devolvió. Y entonces yo como papito me quedo callado, no digo nada, no sé. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy mostrando a mi hijo que esa conducta está bien, que sus actos no tienen una consecuencia. Entonces así se va a criar y así va a crecer y así va a empezar por su vida dañando personas, haciendo mal, lastimando y nunca se va a responsabilizar de su conducta. Porque su papá una vez no se responsabilizó, porque su papá una vez tomó la responsabilidad por él o por ella. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que siempre van a negar sus actos, que siempre los van a ocultar, que siempre van a evitar confrontar a esas personas que de pronto les hicieron algo mal, entre muchas diversas situaciones. Entonces es importante enseñarles que ellos deben responsabilizarse de sus actos y que, por ejemplo, si cogió la cartuchera, voy, pido disculpas, la devuelvo y me responsabilizo de esa conducta. Y esto se lo van a quedar guardado en su cabeza para siempre. No ponerlos a prueba. Muchas veces los papitos cometen el error de que le dicen a su hijo, por ejemplo, si no haces esto, te voy a castigar o no sé qué, o si siempre les ponemos como una condición, como que los estamos retando todo el tiempo y puede que ellos tomen eso como lo que es un reto y hagan cosas que de pronto no son positivas en el momento porque mi mamá me retó, mi papá me retó y yo le voy a mostrar que yo sí puedo, que yo sí lo voy a hacer. Sí, entonces, es que si coges, si no devuelves la cartuchera, entonces no te voy a llevar al parque. Entonces él puede decir, bueno, vamos a ver si de verdad me va a cumplir. No la devuelve y de pronto tú cometes el error que sí lo llevas al parque. Entonces, ¿qué pasó? Va a entender que esa conducta estuvo bien y que no tiene ninguna consecuencia, que tú puedes retarlo cuantas veces quiera, puedes retarlas cuantas veces quiera y que no va a haber una consecuencia de esto. Entonces es muy importante que no hagamos esto y que cuidemos mucho nuestras emociones porque generalmente los papitos cometen este tipo de errores cuando están bajo el efecto de la ira. Y eso es lo que pasa muchas veces porque no cuidamos nuestras emociones y terminamos causando un daño muy grave a nuestros niños. Honestidad consigo mismo. Es importante que le enseñemos a que antes de ser honesto con todo el mundo, antes de decir siempre la verdad, de ser una persona totalmente transparente y sincera, que sea primero honesto consigo mismo. Esto me gusta, esto no me gusta, conozco qué es la verdad, me siento bien conmigo mismo, no me siento bien conmigo mismo, que estoy dispuesto a permitir y que no, sí, para que así mismo sepa tomar las decisiones y sepa actuar en un momento, porque si no somos honestos con nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a hacer con las demás personas? Es muy complicado, entonces debemos fomentar en el hogar esto, valores, empatía, honestidad, autonomía, ¿sí? Para que nuestros niños se puedan crear de una mejor manera y puedan ser personas que le aporten positivamente a la sociedad. Finalmente, ¿cómo evitar la dependencia en mis hijos? ¿Cierto? ¿Cómo hago para que este niño o esta niña o este adolescente pueda hacer las cosas por sí solo y no todo el tiempo dependa de mí? Que se vista solo, que coma solo, que vaya al colegio solo, que haga las tareas solo, que vaya a deporte solo, que haga todas las cosas que son para él bien, que hacen parte de su vida, que las haga solo sin todo el tiempo estar dependiendo de mí, que si necesita ayuda, me la pida, pero que no sea yo la que tenga que suplirle esa necesidad o el que tenga que suplirle esa necesidad a mi hijo o hija. Entonces vuelvo nuevamente, reitero el ejemplo. Yo debo ser ejemplo, porque si yo le digo a mi hija que si ella, por ejemplo, algún día sufre algún tipo de maltrato, que ella debe alejarse, que ella debe irse de ahí porque eso le hace mal, porque ella no necesita a esa persona en su vida, pero ella ve que el papá o mi esposo o mi pareja me pega y yo continúo ahí.
o es violento, o me trata mal, o bueno, ejerce algún tipo de violencia sobre mí y yo sigo ahí. Entonces ella va a quedar como, pero si no me dice que si me maltratan, que si me violentan, yo debo irme porque no necesito a esa persona en mi vida. Ella, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se aleja? Entonces le estamos enseñando que eso está bien, que esa conducta está bien y que depender de una persona está bien. Y no es así. Recordemos que somos seres independientes y que la dependencia no trae nada bueno, cualquiera que sea, económica, emocional o cualquier tipo de dependencia. Principalmente el ejemplo. Luego, no sobreprotegerlo o sobreprotegerla. Lo que les decía anteriormente, no hacer todo por ellos, no pretender que estén todo el tiempo en la casa, que si sale al parque de pronto le va a pasar algo malo, que si vaya a hacer una tarea en la casa de la amiguita o del amiguito, del compañerito, de la compañerita, entonces que le va a pasar algo malo, que no puede ir al deporte solo porque le va a pasar algo. Todo el tiempo estamos sobreprotegiendo, como metiéndolos en una burbujita y que no se den cuenta del caos y del mal que hay en el mundo. Es importante que ellos estén conscientes de que existe el mal y el bien, de que podemos salir y estamos corriendo peligro, debemos ser cuidadosos, pero el peligro siempre está ahí, no que el mundo es todo el tiempo color de rosa, que nunca pasa nada malo, porque entonces vamos a volverlos personas que no se saben defender y que ante cualquier tipo de situación que presenten en su vida se van a frustrar porque no saben cómo darle manejo. Entonces es muy importante, ellos no siempre nos van a tener, ellos van a crecer y van a ser unos adultos individuales, responsables, que ya no van a necesitar de sus papás para poder defenderse ante el mundo. Entonces, eso como lo fomentamos desde pequeños, por eso es muy importante no sobreprotegerlos, permitir que salgan, permitir que hagan sus actividades, obviamente con mucho cuidado, enseñándoles cómo deben hacer las cosas, que tengan cuidado, que hay peligros, pero sin necesidad de sobreprotegerlos todo el tiempo y estar ahí encapsulándolos, porque solamente les vamos a generar un mal. Cuando ellos crezcan van a ser personas que no van a tener una tolerancia a la frustración y se van a afectar por cualquier tipo de cosa y no van a saber utilizar o buscar una solución adecuada en el momento para su problemática. Brindar seguridad y confianza, lo que les estoy diciendo. Brindarle esa seguridad a mi hijo de que él puede solo, de que no me necesita todo el tiempo para estar bien, de que si yo me voy 1, 2, 3 días porque tengo un viaje de trabajo, por ejemplo, que él va a estar bien, que él va a estar seguro, que él sabe hacer las cosas, que ella sabe hacer las cosas por sí sola y que no me necesita todo el tiempo para sentirse protegido, que él se puede proteger a sí mismo. Ella se puede proteger a sí misma y brindarles esa confianza de tú puedes, tú lo vas a lograr, si necesitas algo yo te enseño, yo te guío, yo te apoyo, pero tú puedes solo. Yo confío en ti, yo confío en tus capacidades, yo confío en que si te sale una beca, por ejemplo, cuando salgan del colegio, si te sale una beca para estudiar en una universidad en otra ciudad, por ejemplo, o en otro país, yo confío en que tú vas a poder, yo confío en que tú vas a estar bien, yo confío en tu potencial. Sí, es brindarles esa confianza para que ellos sientan que no necesitan de ti para poder salir adelante y para poder hacer las cosas por sí solos. El autocuidado, que lo que les decía anteriormente, de los hábitos saludables, es importante que les enseñemos a nuestros hijos a cuidarnos, a nuestras niñas, en este caso que estamos en un colegio femenino, que su cabello debe estar arreglado, sus uñas, su rostro, su piel, su uniforme impecable, sus dientes, su alimentación, todos estos hábitos que son de autocuidado, de cómo me cuido, pero no solamente en el sentido físico, sino también emocional, cómo me cuido emocionalmente, cómo cuido que otra persona no me haga daño, que otra persona no afecte mi parte emocional, que una situación no me desborde, ¿cierto? Lo que les hablaba de la tolerancia a la frustración,
Todo esto es un engranaje, todos estos tres temas que hoy les estoy tratando es un engranaje y uno depende del otro. Entonces, por eso es muy importante que en este caso en el autocuidado les enseñemos cómo hacerlo por sí solas o por sí solos, lo que les decía, cómo cepillarse, cómo peinarse, cómo cuidarse, cómo vestirse, cómo hacerlo, cómo cuidar sus emociones, cómo no permitir que una persona las violente, sea una amiga, sea un amigo, sea un profesor, una profesora, sea un jefe, una pareja, ¿cierto? Cómo nos cuidamos físicamente y cómo nos cuidamos también emocionalmente. Recordemos que la parte emocional es fundamental y muchas veces la dejamos de lado, le damos más importancia al cuidado físico, a que mantengan su cara perfecta, su maquillaje, su pelo planchado, arreglado, pero emocionalmente, ¿cómo está? Físicamente se ve muy linda o muy lindo, refleja que está muy bien, pero emocionalmente no sabemos, emocionalmente puede estar presentando un trastorno depresivo y nosotros no sabemos, no nos damos cuenta porque la parte emocional la dejamos de lado, cuando es fundamental, es lo más importante y va de la mano, todo va de la mano, todo es un engranaje. La parte emocional, la parte física y la parte mental. Si una de estas áreas está en desajuste, se van a desajustar las tres. Entonces es para que papitos lo tengan muy en cuenta. Crear vínculos sanos. Lo que les hablaba, esto tiene que ver con el diálogo positivo. ¿Cómo creamos esos vínculos sanos con mis hijos? Cómo yo en vez de regañarlo y de pegarle porque cometió un error, de juzgarlo, de juzgarla, ¿por qué no mejor hablo, indago qué fue lo que pasó, cómo se siente, en qué le puedo ayudar, cómo podemos solucionar, qué ha pensado, qué alternativas, etcétera? Que creemos un vínculo sano, un vínculo positivo y no que mi hijo no pueda confiar en mí, no que mi hijo o mi hija se esté sintiendo mal, está pasando por una situación difícil y me cuente porque no confía en mí, porque tenemos un vínculo que es malsano, que todo el tiempo estamos peleando, estamos gritándonos, que si ella me va a contar algo, yo de una vez la voy a juzgar en vez de entenderla y de mirar de qué forma la puedo ayudar. Yo la juzgo, la trato mal, la rechazo, la evito, o estoy todo el tiempo irritable, entonces no permito ni que me hablen, nunca la escucho. Sí, entonces es importante que creemos esos hábitos saludables desde el hogar, porque si en el hogar se fomenta la comunicación, el respeto, la honestidad, la independencia, si mi hija puede venir y contarme lo que sea y va a encontrar en mí un apoyo, yo le voy a poder brindar alternativas para que solucione su problema o sus problemáticas. Pues asimismo son los vínculos que ella o él van a crear con otras personas, con sus amigas, de aquí a mañana, con su pareja. Sí, es muy importante que... Mira, no deja entrar. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Yo no dejo. No lo mueves. Mira. Del portátil, del computador. Ay, ya. Ya, ya. ¿No? Allá. Uy, yo estaba asustada ya. Fíjate que no la dejaba entrar. El computador no. No, la verdad que el computador, el portátil no la dejaba entrar. Estaba muy lento.
Wilson, el control de acá. Ahí están ahí están en la sillita, chiquitita. No, ya encontré este, ya encontré este. Es que pensé que este no servía. Ahorita, Juana, son 5, calma. Mariana. De tercera, profe. Mariana. No, ay, empezaron las loras, Dios mío. Mariana. 23 Mami está. me trae la carpeta. Bueno, Mariana como que se le pegó más la cobija. Sí, Mariana sí está. Y el Mariana. cuaderno que es del gatito. Ay, Wilson, con esos cuadros, yo y para allá y para acá. Profe, yo creo que no le sirve el micrófono, porque cuando tú nos unes en los grupos ella nos tocó y no le servía el micrófono. Bueno, entonces mire que voy calificando participación en clase. No es que ahí estén después. Y ajá. Buscamos la de ¿De qué es el de lado? No, es de un gatito de... Bueno, Juana, colabóranos con la primera pregunta de la La guía. Bueno, la profe, guía. explica con mis propias palabras lo que les pasó a Luis. Fue Listo, primero Luis. Pero no veo nada. que el primo, en lugar de estar viendo los errores de los demás, él debería ser más empático y amable. Empático y amable. Gracias. Listo. No sé. Listo. La guía nos decía entonces que en la primera parte Usted sabía que tiene. que él tenía un primo Pero que cada vez Usted me dijo que que va a mi por casa eso, pero es que se la no tenía pasa que tener los cuadernos diciéndome listos, no tenía por qué que esperar hasta hoy. los No me dibujos interesa. que hago son muy feos y que yo debería No hacer encuentro nada. dibujos Acá está el nuevos. cuaderno. ¿Esto? A mí me parece que mis dibujos son bonitos y que él no tiene por qué decirme eso si yo nunca le he dicho nada feo sobre sus cosas. Listo. Máxima, ¿tú qué respondiste en esa pregunta? Profe, digo la segunda. No, la misma de Profe, Luis. qué pena, pero se me fue el internet. Bueno, Bueno, ya. Ok. Con mis propias palabras, lo que le pasó a Luis fue que su primo criticó sus dibujos y Sí. solo ve sus errores, pero en realidad los dibujos de Luis son bonitos. bueno. Vamos con el código 6. Sara Kemi, cuéntame con tus propias palabras qué fue lo que le pasó a Luis. Estoy llamando, si no responden, Sara. ¿Sí? Bueno, Sí, Sara, te escuchamos. Luis no estaba... ¿Me escuchan, profe? Sí. Luis no estaba de acuerdo con lo que le decía a su primo. Para él sus dibujos eran bonitos. Ok, gracias, Sara. Bueno, ahora vamos con el código 20. Jade, cuéntame cuál fue el caso de María, con tus palabras. Jade, pero creo que Jade anda en un carro. Bueno, listo, vamos a saltarnos a Jade. Luciana. Luciana Rincón. Hello. Bueno, miren que los estoy llamando y ustedes no me están contestando. Profe, yo busqué para participando esa Jade y no están. No, Jade sí está como que Eli Villanueva. Yo lo Sí entiendo. está. Sí, profe, ya sí está. Vamos con Carol. Carol. Acá estoy, profe. Listo. Cuéntame el caso Acá de, mis de Mariana. que
cuando la mamá le dijo que, o sea, ella le preparó una sopa a la mamá y ella no se la quiso tomar, y entonces ella estaba confundida porque estaba brava con ella. Ella se estaba analizando que, ¿por qué estaba brava la mamá? Entonces se acordó que ayer la mamá le preparó una sopa y ella no quiso tomársela. Listo. Ok, gracias, Carlos. Y última, vamos con el código 10. María Paula, ¿Será que te llamó, Valerie? Sí, señora profe. cuéntame con tus palabras qué le pasó a Mariana. Que Mariana estaba brava porque la mamá le había vuelto a hacer sopa de lentejas y ella no se la quería tomar. Pregúntale a profe si usted tenía problema de internet. Entonces, Sí, Valerie. ¿cuánto? Cuando termine. Si usted trata de Leemos algo o interpretamos algo. Mira, a ver. Sí, y lo contamos con Sí. nuestras palabras, cambiamos el contenido de eso que vimos, que eso que analizamos, que eso. ¿Por qué? Porque le damos nuestro toque personal. Cuando contamos algo con Es que no nuestras quería palabras, entrar. tenemos que ponernos No quería entrar al internet, sí. por eso, ahora. el puesto de la otra persona que está haciendo. Yo voy a quedar eso temprano porque el internet los viernes es duro. Sí. Si mi hija puede venir y contarme lo que sea y va a encontrar en mí un apoyo, yo le voy a poder brindar alternativas para que solucione su problema, sus problemáticas. Pues asimismo son los vínculos que ella o él van a crear con otras personas, con sus amigas, de aquí a mañana, con su pareja. Sí, es muy importante que creemos esos hábitos positivos y esos vínculos positivos y esos vínculos saludables desde el hogar. Un apego seguro, esto tiene también mucho que ver con los vínculos. Si yo tengo un buen vínculo con mi hijo, si yo creo un apego seguro de que me puede contar cualquier cosa que le esté pasando y yo no lo voy a juzgar o yo no la voy a juzgar, de que si yo me voy un día, 2 días, 3 días, una semana, que no va a estar mal, que va a estar bien, que no me necesita en su vida para poder desarrollarse, para poder desenvolverse, para poder vivir, que si yo estoy lejos, ella pueda ser tranquila en casa, que si yo no estoy todo el tiempo apoyándole, ayudándole o ayudándolo, pueda estar bien, porque es un apego seguro y no está todo el tiempo pensando, ay, si es que si mi mamá se fue es porque me va a abandonar, es porque ya no me quiere, es porque le da más importancia a otras cosas. No, que si tu hija o tu hijo sabe que tú no estás o que tú no le puedes apoyar en alguna situación, no pasa nada, lo va a resolver solo y no te necesita todo el tiempo en su vida para solucionar sus problemáticas. Gestionar sus emociones, ¿cierto? Es muy importante lo que les decía de las emociones, del aspecto emocional, el área emocional. Muchas veces nuestros hijos están frustrados, nuestras niñas, porque no entendieron una materia, porque les fue mal en la evaluación, por algún tipo de situación y nosotros solamente o ignoramos o juzgamos o atacamos, pero no gestionamos primero cómo se siente, qué está sintiendo. Hija, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Frustración? ¿Enojo? Etcétera. Diferentes tipos de emociones que pueda estar sintiendo mi hijo. Primero debo gestionar qué es lo que está sintiendo, ver cómo regulo esa emoción, cómo lo calmo, cómo lo tranquilizo y entre las dos vamos a hallar una solución. Pero si yo no le pregunto cómo se siente, es muy difícil que yo sepa cómo poder ayudarlo. Y entonces se van a encasillar y la emoción se va a volver más grande que la situación y no vamos a encontrar una salida. La mente se va a nublar y nos vamos a frustrar. Entonces es muy importante gestionar las emociones. Expresar afecto. Muchas veces hay papitos en que se escudan
de pronto en que a mí nunca me dieron afecto, entonces yo tampoco le voy a dar afecto a mis hijos porque a mí nunca me lo dieron y nunca lo necesité. No, papitos, no. Recordemos que debemos cortar con estos patrones conductuales. El afecto es indispensable en la vida del ser humano, desde que está en el vientre hasta el día de su muerte. Es muy importante, entonces, ¿por qué no decirle a mi hijo o a mi hija, te quiero, te amo, me haces falta, eres el mejor, eres la mejor, siento que eres un ser maravilloso, todas estas cosas, expresar afecto porque eso estimula su autoestima. Y si tenemos una buena autoestima no vamos a ser codependientes emocionales, no vamos a necesitar de otra persona para sentirnos bien consigo mismos, para sentirnos amados. ¿Cierto? Si otra persona viene y me comparte de su amor, genial, pero no necesito a esa persona en mi vida para sentirme amado porque me amo a mí mismo. Y eso me lo fomentaron mis papás desde la infancia y van a ser unos adultos agradecidos, unas niñas agradecidas, unos adolescentes agradecidos, porque saben que hay una persona en casa, unos papitos que los aman y que ellos deben amarse también a sí mismos. Entonces no nos dé miedo, no nos dé pena demostrar el afecto porque esto es lindo y no solamente hace que los vínculos crezcan, que los vínculos sean cada vez más sanos, sino que estamos fomentando su autoestima. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Compartir tiempo de calidad. Yo sé que es difícil. Muchas veces los papitos están muy ocupados, tienen muchas obligaciones, que el trabajo, que la casa, bueno, todas esas cosas, que la escuela, todas estas cosas que los papás llevan en su día a día cuestan, ¿no? Pero a veces sí nos olvida que también en la vida hay que compartir, que también un almuerzo en familia es importante, que una salida al parque en familia es importante, que un viaje en familia es importante, que unos juegos de mesa en familia son importantes, que ver una película en familia es importante, ¿cierto? No tenemos que dedicar, mejor dicho, una semana, un mes entero a nuestra familia, no. El tiempo de calidad es un espacio que sacamos a diario para nuestros hijos, para compartir en familia, un espacio donde no estamos pensando ni en trabajo, ni en escuela, ni en obligaciones del hogar, ni en el oficio, ni en el recibo, ni en las cuentas, sino que es un espacio para compartir con mis hijos, con mi familia. Sí, para aprovecharlos, para hablar de cómo les fue, cómo les ha ido en la escuela, cómo les ha ido en el trabajo, cómo están, cómo se sienten, qué actividad nos gusta a todos que podamos compartir. Eso es compartir tiempo de calidad y es importante tanto para nuestras niñas, para nuestros niños, como para nosotros también. Y esto fomenta nuestra salud mental y hace que nos olvidemos de todos esos problemas que vivimos a diario como adultos y también como niños y como adolescentes, porque ellos también tienen problemas. Entonces es como brindar esos espacios que fomentan nuestra salud mental y que nos hacen sentir bien y que nos hacen entender que no estamos solos y que tenemos una familia con quien contar. Habilidades sociales. Eso está muy ligado con la parte de interacción social que les mencionaba anteriormente. Debemos fomentar esas habilidades sociales en nuestros niños, que sean seres que puedan expresarse libremente, que puedan hablar lo que sienten, lo que piensan, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser rechazados, ¿cierto? Muchas veces vemos que nuestra niña no tiene amigos, no tiene amigas en la escuela, nosotros, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que las niñas no la quieren, es que son odiosas o es que son odiosos. No, no siempre es eso. También es un factor importante que hay que tener en cuenta, pero no siempre es eso. Puede ser que yo nunca hablé con mi hija, que yo nunca le pregunté cómo se sentía, nunca le conté yo cómo me sentía, nunca nos sentamos a hablar de cosas de la vida, de situaciones, de cómo le iba en la escuela, de cómo me iba en el trabajo, nunca había un diálogo, entonces mi hija o mi hijo nunca aprendió a hablar, a interactuar, entonces cuando vamos a mirar el problema realmente es que mi hija no se presta para hablar o mi hijo no se presta para hablar, es una persona introvertida
que prefiere hacerse el rincón de la clase y no quiere trabajar con nadie, prefiere estar solo, no comenta cómo se siente, absolutamente nada. Entonces las otras niñas o los otros niños prefieren no acercarse, pues porque tampoco abre como esa ventana para que puedan conocerse, para que puedan saber quién es, para que puedan mirar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué le apasiona, nada de esas cosas, ¿cierto? Entonces es muy importante fomentar que estos niños aprendan a hablar, aprendan a decir qué es lo que sienten y qué es lo que no, porque entonces van a ser personas que en una situación, por ejemplo, los pueden estar atropellando, los pueden estar dañando, y ellos por no saber hablar, por no saber expresarse, por no saber desarrollarse con otras personas, interactuar con otras personas, prefieren callar. No dicen nada y permiten que todo el tiempo los estén pisoteando y que estén pasando por encima, que estén dañando su autoestima, que los estén lastimando y no dicen absolutamente nada. Entonces hay personas en el mundo que todos sabemos que se aprovechan de este tipo de personas, ¿cierto? Entonces es muy importante que fomentemos que hablen, que dialoguen de una forma positiva, que puedan decir lo que sienten, lo que no, que puedan tomar la decisión de estar en un grupo o no, que si yo llegué acá y me rechazaron, no me gustó, me parece que son personas que no me aportan, me puedo ir fácilmente. Si veo que me están atropellando en un trabajo, puedo decirle a mi jefe, no, mire, es que las cosas no son así, a mí no me parece. O si una compañerita me está tratando mal o está diciendo cosas que no son sobre mí, que yo pueda defenderme, que yo pueda hablar, porque fácilmente me puedo convertir en una víctima de bullying, en una víctima de maltrato físico, psicológico, en una víctima de mi jefe que todo el tiempo me está poniendo más trabajo del que es, porque como yo nunca digo nada, ¿cierto? Entonces, estas habilidades sociales son demasiadamente importantes que empecemos a fomentarlas desde el hogar. La disciplina. Es importante que nosotros como papitos corrijamos a nuestros hijos esas conductas que no nos gustan y que sabemos que no son sanas para ellos. Pero una disciplina, como les decía anteriormente, positiva. Pero entonces también poniendo límites, lo que les decía anteriormente, porque una persona que no pone límites o que nadie en la vida le ha puesto límites, se vuelve una persona dependiente, ¿cierto? Porque entonces si, por ejemplo, mi mamá nunca me puso límites en mi comportamiento, yo hacía siempre lo que yo quería, si yo no quería estudiar, no estudiaba, si yo quería tratar mal a las demás personas, yo lo hacía, y nunca ni mi mamá, ni mi papá, ni mi cuidador, ni nadie me puso límites. Entonces, ¿qué pasa? Va a ir por la vida haciendo eso, porque eso fue lo que aprendió y vio que no hubo unas consecuencias, entonces eso es lo que va a hacer. Y muy probablemente, digamos en el caso de si es una niña, entonces cuando llegue la edad adulta puede conocer un hombre que tampoco le ponga límites, que la violente o que no sé, que sea abusivo, y ella nunca va a poderle decir no, no lo permito, no hagas esto, me voy, me alejo, porque ella no sabe qué es poner límites, porque nunca se los impusieron en su casa, entonces ella los desconoce y nunca le va a poner límites a las personas en la vida, nunca le va a poner límite a ese jefe que la sobrecarga de trabajo, a esa amiga que todo el tiempo se aprovecha de ella para sacarle cosas, para pedirle favores, a esa pareja que todo el tiempo la maltrata, la engaña, le hace daño. Nunca va a poner límites porque se convirtió en una persona dependiente, que no conoce qué es decir no. Entonces, como ustedes pueden ver, es un engranaje. Gestionar las emociones, el ejemplo, el tiempo de calidad, el afecto, las habilidades sociales, todo eso que les he venido hablando anteriormente y en los otros dos temas que les mencioné, todo es un engranaje y cada uno depende del otro. Entonces, por eso es muy importante que lo fomentemos. Ya para finalizar, no hacer sus obligaciones.
como les he venido diciendo, es importante que les enseñemos a hacer las cosas, a ser responsables, a hacer las cosas por sí mismos, pero no hacerlas nosotros, porque creemos que no, que está muy pequeñita, o porque creemos que no, es que yo creo que no lo voy a hacer bien, porque tenemos un concepto de bien mío, pero puede que para mi hijo el concepto de bien sea otro o tenga otra manera de hacerlo, porque recordemos que cada uno hacemos las cosas de manera diferente, todos somos diferentes. Entonces es muy importante que respetemos esa autonomía, que los guiemos, que los observemos todo el tiempo, pero sin necesidad de hacer lo que a ellos les corresponde. No hacerles la tarea, porque no hay tiempo, dieron muy poquito tiempo y mi hija como que yo veo que no la va a lograr terminar, entonces venga, yo se la hago, o venga, yo le lavo los dientes, o venga, yo le sirvo la comida, venga, le doy la comida, venga, yo la visto, porque como la mamita del ejemplo que les leí anteriormente de la primera historia, es que hay que correr, no hay tiempo, tenemos que llegar a la escuela, entonces ven, yo te visto, ven, yo te cepillo los dientes, no, tenemos que aprender a controlar esos espacios, aprender a controlar ese tipo de situaciones, porque entonces vamos a hacer todo por ellos. Y de aquí a mañana, papitos, pongámonos a pensar, ellos van a crecer, van a ser adultos, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos ir al trabajo y trabajar por ellos, ¿cierto? No podemos llegar a su hogar y criar a sus hijos, atender a su esposo, atender a su esposa, etcétera. No puedo pagar sus cuentas, no puedo manejar su coche, no puedo estar todo el tiempo allá cepillándole sus dientes, diciéndole cómo se debe vestir, cómo debe actuar, cómo debe hablar. No, ¿cierto? Ellos deben aprender a hacerlo por sí mismos. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta todos y cada uno de estos factores y los empecemos a trabajar desde la infancia, desde pequeñitos, porque todo lo que aprendamos, todo lo que les enseñemos, todo lo que nosotros trabajemos con ellos desde pequeñitos es lo que va a forjar el adulto de mañana. Sí, recordemos que el niño que criamos hoy es el reflejo del adulto de mañana. Entonces, pues papitos, espero que les haya servido todo esto que les expliqué, que les sirvan todas estas recomendaciones, todas estas pautas, y que aprendamos a fomentar esa autonomía que es indispensable en nuestros niños y pues en este caso en nuestras niñas de la institución. Muchísimas gracias. Mira, no me pasó a mí, pero sí un video donde llegó una muchacha y le decía a la otra, es como un video chistoso y pues a la vez. Obispo de la Diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Edgar Aristizábal Quintero, Obispo de la Diócesis de Yopal, con la presentación del Padre Ramón Zambrano, Director General del canal Cristovisión. Transmisión en directo a las 8 de la noche. Conéctate y participa con nosotros al 747-0710 o en nuestra página web www.cristovision.co. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Apoyamos los valores humanos para todos los amigos cristovidentes y así ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta.
Santa Vocacional. Jesús,